Bueno, oremos. Padre, nosotros en esta mañana te damos gracias por tu infinita misericordia, tu amor, tu bondad y por tu palabra, Señor, que para nosotros es vida, es miel a nuestro paladar. Permítenos en esta mañana, Señor, ahondar en la verdad de tu palabra. Permítenos tomar para nosotros la verdad que tú nos has revelado. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica cada cosa que aprendemos de tu palabra. Gracias por bendecirnos en esta mañana, en esta tu casa, a nosotros tu pueblo, en tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Por ella estamos hoy en esta casa, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor, aun los que nos escuchan por las transmisiones, Señor. Permítenos en esta mañana también llegar a ellos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ayer tuvimos tremenda reunión de parejas. Se tocaron temas que solo pueden escuchar los adultos, los niños no. Por eso faltaron muchos, no, mentiras. Fue una buena reunión. De hecho, quedó eso ahí, ¿cómo se llama eso? Esa decoración. Por si usted se quiere tomar una foto, vale 5,000. Ya sabe. Si hubiera venido ayer a la reunión era gratis, pero como hoy ya no está, no mentiras, se la puede tomar. Romanos capítulo 8. ¿Qué hablamos? ¿Qué se acuerdan? Vamos a leer del verso 1 al verso 8. ¿Le parece? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estos textos de Romanos son bien difíciles, ¿no le parece a usted? Uno lee eso y dice, bueno, ¿y esto cómo se come? Pablo, yo les decía hace 8 días, la mente más brillante en la historia del cristianismo es quien plasma en estas páginas la verdad teológica de quién es el creyente en Cristo. A veces Romanos siente uno que es un monte Everest gigante y uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo lo entiendo? El Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a entender la verdad de Dios por mano de Pablo. Pablo creen algunos eruditos que su obra cumbre, su obra máxima es Romanos. Romanos estaba escrita, yo les decía, para una iglesia que él no visitó jamás. Una iglesia que él no fundó. Parece ser que después de la diáspora, bueno, diáspora refiriéndome al momento en que en Jerusalén son expulsados los cristianos, algunos se van a Roma y establecen una iglesia. Algunos dicen que los fundadores de la iglesia en Roma es Aquila y Priscila, que ellos son los que establecen allí una iglesia, y quien visita esa iglesia, el único apóstol parece ser que visitó esta iglesia fue Pedro. Pablo no. Pero a Pablo le llegan las noticias de que en Roma se estableció una iglesia, y para Pablo era importante la iglesia en Roma debido a que era la capital del mundo. Todo confluía en Roma, los negocios, la política, las personas. Era importante llegar a Roma. Era importante ganar a Roma. Tanto fue que mucho tiempo después un emperador quema a Roma para poder sacar a los cristianos. Puesto que los cristianos habían crecido. Nerón. ¿Alguno de ustedes ha leído acerca de Nerón? Nerón lo quería tanto su mamá que le puso nombre de perro. No, mentiras. Nerón se llama Nerón. Todo esto sucede porque la iglesia en Roma empieza a cobrar fuerza. Y empiezan a ganar adeptos, a ganar creyentes, y la iglesia se fortalece. Entonces Pablo escribe.
Escribe la verdad teológica de quién es Cristo, cuál es su obra y quién es el creyente en Cristo. Y el capítulo 8 es el resultado de todo lo que él ha venido diciendo desde el capítulo 1. Por eso el capítulo 8 dice, ahora pues, en la versión de las Américas, el verso 1 del capítulo 8 dice, por consiguiente, es un desenlace. Ya después de que les he dicho todo esto, ahora les voy a decir cómo se aplica. Claramente quiero recordarle parte de lo que yo le decía hace 8 días. Los primeros capítulos, Pablo viene hablando de la condenación, de cómo los hombres se condenan. Capítulo 1, todos pecamos. Capítulo 2, los judíos también pecan. Capítulo 3, ahora cómo podemos ir saliendo de esta condenación. Hasta que en el capítulo 5 él dice, justificados pues por la fe. Y en el capítulo 6, ahora él va a hablar del capítulo 5 y del capítulo 6, ese glorioso intercambio del creyente en Cristo. Que ahora la vida de Cristo está en nosotros. En el capítulo 7 Pablo dice que él como creyente también lucha con el pecado, pero en el capítulo 8 dice ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y este capítulo 8, quiero repetirle cómo más o menos se está dividido. Lo primero es los versos del 1 al 13. El capítulo 8 está dividido en que lo primero que llama ahí es vida. Hay vida en el creyente porque no hay ni condenación, no hay acusación, pero hay liberación del pecado. Hay vida en el creyente, versos 1 al 13. Versos 14 al 17 habla de la adopción, ahora somos hijos suyos. Versos 18 al 30 habla de la esperanza. Lo que esperamos en el Señor, dice que la esperanza no avergüenza. Y los versos 31 al 39 es un himno de triunfo del creyente. Lo que veremos en la eternidad. Por lo tanto, no solo por mí, yo soy solo un predicador de esta iglesia. Eruditos bíblicos consideran que el capítulo 8 es el capítulo más importante de Romanos. Porque ahora el creyente tiene una identidad, y esto es algo que quiero dejar claro, y lo dijimos en la clase del miércoles, nuestra última clase, la importancia de que el creyente entienda quién es en Cristo. La identidad. A usted, su identidad ya no es de un pecador, su identidad ahora es de un cristiano, redimido por la sangre del Cordero. Y eso tiene que calar profundo en nuestra mente, en nuestro corazón, a lo más profundo de nuestra alma, entender que Cristo murió por mí para hacerme diferente, hacerme su hijo. Romanos capítulo 8 tiene ese centro, que lo entendamos. Por lo tanto, lo primero que hablábamos hace 8 días es cuando el texto dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dijimos que esto era una verdad enfática. Ya no hay cómo echarlo para atrás. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dijimos claramente que esto tenía muchas implicaciones en el creyente. Yo les decía que marcaba el comienzo de una nueva vida del creyente. Ahora pues no hay condenación. Ya no soy enemigo de Dios. ¿Recuerda eso? También da por sentado que todo el creyente es portador del Espíritu Santo. Y lo veíamos en el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora pues no hay condenación y quienes estamos en paz con Dios por la obra de Cristo, el sello de esa verdad es que el Espíritu Santo nos habita. Amén. Y yo aquí quiero volver a hacer el mismo énfasis, independientemente si usted ora o no en lenguas, Cristo murió por usted y el Espíritu Santo está en usted. Dijimos también que la vida del creyente no termina con la muerte. Mire el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. La vida del creyente es eterna, hermano. Esto que vivimos es transitorio. A veces nos aferramos mucho a esto. Y esto va a pasar. Sus negocios, su trabajo, su vida, su dinero, eso va a pasar. Pero la vida del creyente no termina aquí. La vida del creyente va a la eternidad por la obra de Cristo. Y vimos
creo que donde más ahondamos fue en esto, que a los creyentes se les ha perdonado la totalidad de sus pecados. ¿Recuerda eso? La totalidad de sus pecados. Dijimos que no podemos nosotros mismos estar todo el tiempo recordándonos lo malo que hicimos. Ya pasó. Dijimos claramente en Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, que nos gloriamos en la gracia de Cristo, no que nos avergonzamos de nuestro pecado, porque Cristo ya lo perdonó. Amén. Nos perdonó la totalidad de nuestros pecados. No a medias, es que a veces pensamos que esto quedó, que hay que hacer más cosas. Y nuestro eje del sermón de hoy es precisamente eso. Es ver cómo hemos sido liberados del poder esclavizante del pecado. El texto claramente lo dice en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay un pecado que nos esclavizó. Y para tener una idea de esto, quiero que vaya a Romanos capítulo 1, por favor. El capítulo 1 es un capítulo terrible, porque describe la decadencia de la maldad humana. Y a veces uno quisiera como abstraerse de esto y decir, no, yo no estoy ahí, pero tengo que decirle que sí, usted y yo estábamos en esta posición. No, pero yo no era tan malo, yo no mataba a nadie. No, pastor, tampoco, yo era más o menos bueno. Yo era un poquito malo nomás. Y quiero recordarle una alegoría que algún día utilicé en la iglesia, y es que los vendedores de diamantes en Amberes, Suiza, tienen una costumbre para seducir a sus compradores. Y es que sobre un paño negro, absolutamente negro, ponen los diamantes. ¿Para qué? Para que resalte su belleza. Para que todos vean el diamante, su pureza, su calidad. Pero tiene que estar puesto sobre un paño negro. La única manera que usted y yo entendemos la grandeza, la belleza, el poderío de la obra de Cristo en nosotros es cuando la ponemos sobre el paño negro de nuestro pecado. Si no, para nosotros no tendrá valor. Porque para nosotros será igual, es decir, siempre, no, pues yo era un poquito malo, pero no tan malo. O sea, casi que yo no necesitaba tanto de Cristo. La única manera de hacer brillar profundamente la obra de Cristo es sobre la maldad de mi corazón. Que yo entienda, no lo merecía. Pero Él por su gracia lo hizo. Y Romanos capítulo 1, en los primeros versos del 18 en adelante, nos dice quién es Dios y cómo ha revelado su ira, su justa ira contra todo pecador. Este tipo de sermones a veces tienden a ser un poco doctrinales, podríamos decirlo. Pero una iglesia que no conoce su fe difícilmente se sostiene en el tiempo. Por eso hacemos hincapié en estos textos. El verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer estas cosas que no convienen. Dios les entregó, literalmente, pequen. Pero a ellos. No, a nosotros. Y ahora va a decir Pablo cuáles eran las cosas que no convienen, a las cuales fueron entregados con una mente reprobada. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican.
Ahora bien, uno podría decir, yo no maté a nadie. Ah, pero sí era chismoso, ¿no? No, yo no cometí, no sé, fornicación, pero usted era soberbio, altivo. Si se da cuenta, estos versos 29 en adelante encierran el comportamiento social humano. Y hay que tener mínimo 2 características de lo que acabamos de leer para poder habitar en sociedad con las otras personas. Todos nosotros en algún sentido vivíamos aquí inmersos en esto. Esta era nuestra condición. Esto era el pecado. Y por más que quisiéramos, no podíamos salir de él. Piense usted, los que tuvieron algún problema con las fiestas o el alcohol, ¿cuántos días usted despertó en esas resacas tan terribles diciendo no lo vuelvo a hacer? Sintiéndose terriblemente mal porque se había bebido el dinero para pagar alguna deuda. Pero como la costumbre era, no, ya estoy prendido. O me emborrachan o me dejan como estaba. Bueno, ahí tiene su problema y al otro día se amanece muy mal. ¿Y cuántas veces dijo, yo no vuelvo a hacer esto? ¿Y qué pasaba el próximo fin de semana? Atestado de toda injusticia, eso es lo que dice Romanos aquí, atestado, lleno. Es como si usted coge un tarro y le empieza a meter espuma y ella empieza a tratar de acomodarse hasta que ya no puede más y cuando usted lo va a desocupar, eso está llenísimo. Esa es la idea que tiene Pablo de estar atestados, llenos completamente de pecado, pero el problema está en que para nosotros, mientras vivíamos ahí, eso era normal. Hay una alegoría para esto. ¿Alguno de ustedes conoció San Benito? Donde se curtían los cueros. Alguna vez, creo que el río Bogotá ¿cómo se llama? Se desbordó, gracias, se desborda. E inundó todas esas curtiembres. Ahí Bogotá se acordó de lo mal que olía eso. Porque las curtiembres trabajan con pieles de animales muertos. Y tienen que lavarlas y hacerles un proceso. Imagínese el olor. El problema está en que el que trabaja en la curtiembre ya está acostumbrado. Él no huele a feo. Ay, sí, todo bien. Pero cuando llega ante alguien que no tiene esa costumbre, su olor emana. Exacto. Ahora bien, nosotros vivíamos en esta condición, pero no éramos conscientes de esa realidad. ¿Era normal? ¿Qué tiene de malo que un hombre esté de cama en cama? Si así demuestra que es un varón. Mi muchacho es un hombre, tiene como 5 novias. Sí, eso es normal. Eso no se nota como pecado, pero aquí dice la Escritura que es fornicación, que es gravísimo. No, pero ay, pastor, lo que pasa es que usted es muy ortodoxo. No se trata de mí, se trata de lo que la Escritura nos está diciendo. Y nos está diciendo que este era nuestro ambiente, que aquí vivíamos. Y Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 19, dice que somos esclavos de todo aquello que nos vence. Por lo tanto, cuando Pablo dice que fuimos liberados de la ley del pecado, está diciéndonos que había una ley que nos esclavizaba. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la mentira, del chisme, de la angustia. Éramos esclavos de los malos tratos. Estábamos ahí, terriblemente sumergidos en lo peor de lo peor, pero convencidos que vivíamos como reyes. Ese es el problema del pecado. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros intentó solucionarlo de alguna manera? Pero hay un pasaje que quiero leerle que está en Jeremías capítulo 13, que nos recuerda por qué no podíamos. Jeremías capítulo 13, verso 23, ¿lo tiene? Jeremías del verso 15 en adelante está hablando de cómo Judá será llevada al cautiverio.
Y le está dando las razones por las cuales serás llevado al cautiverio, por tu pecado. Pero en el verso 23 da un verso que es absolutamente clave para nosotros. Miren lo que dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿De qué piensa? ¿Las personas de tez negra pueden cambiar? ¿El leopardo se puede quitar sus manchas? No. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. ¿Cómo? Si leyéramos solo esta porción de la Escritura, diríamos: estamos condenados al infierno porque no hay forma de salir de aquí. Y eso es lo que Pablo quiere dejarnos ver, nuestra incapacidad e insuficiencia para salir del pecado. No podemos hacerlo. Somos esclavos de él. Estamos sumergidos hasta el cuello, hasta lo más profundo de nuestro ser, por el pecado que habita ahí. Y claramente la alegoría del profeta Jeremías: ¿acaso el etíope puede cambiar de piel? No. ¿Puede el leopardo quitarse sus manchas? No. Ustedes tampoco pueden hacer bien porque están habituados a hacer mal, solo pecan. Uy, pastor, pero duro eso. Por eso es tan importante este texto en Romanos 8 cuando dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque esto es sobrenatural, tiene que ver con una obra de Dios en los humanos. No tiene que ver absolutamente con nada de lo que nosotros podamos hacer. Pastor, pero ¿y acaso las fundaciones como los Alcohólicos Anónimos o terapias de pareja no cambian a las personas? No. Simplemente les enseñan a pecar de otra manera. Ese es el problema. Porque está visto por la Escritura que el ser humano es esclavo de su pecado, está ahí, metido, inmerso, no puede salir de ahí. Por más que usted quisiera, no podía. Así como usted no puede pararse en una terraza y tirarse y pretender volar porque no está diseñado para eso. Usted no podía salir de su pecado porque no está diseñado para eso. Esto dice el Romanos capítulo 8, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, esa ley me ha librado. El Espíritu Santo de Dios, revelando la obra de Cristo en cada uno de nosotros, nos libera de la ley del pecado. Es una obra sobrenatural de Dios. No dependió nunca de nosotros. Y aquí es donde términos como entonces la libre voluntad o el libre albedrío, y entonces yo no lo escogí, no fui yo el que levanté mi mano y alcancé al Señor, se caen de su peso. Porque como le acabo de leer en Jeremías capítulo 13, Jeremías lo deja muy claro, es como un gran aviso. Ninguno de nosotros podía hacerlo, estábamos habituados al mal, atestados de pecado, entregados a una mente reprobada. Ahí estaba usted y estaba yo. No es de unos cuantos, de unos fulanos. Esos fulanos éramos usted y yo. Por lo tanto, hermano, aquí la cosa se pone tremendamente hermosa. Porque no solo nos liberó del poder del pecado, que esto ya es importante, sino que si usted va a Romanos capítulo 6, el verso 22. ¿Lo tiene? 6:22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado. Note aquí que lo habla en pasado. Ya fueron, ¿cierto? No van a ser o están siendo, que esto también es muy importante. No estamos en un proceso para ser libres del pecado. Dice la Escritura, fuimos libertados. Cristo en un acto sobrenatural nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. ¿Amén? No fue un proceso, no es que íbamos en un camión Fargo, dijo alguien ayer. Un camión Fargo modelo 53 que vamos, ahí, y ahí voy cambiando. No. Fuimos trasladados.
Y dice el texto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, note aquí, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué tremendo pasaje. ¿Por qué es tremendo? Varias cosas están aquí implícitas. Lo primero es que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz para hacernos sus siervos. Ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la gracia. Ya no estamos vendidos a la muerte, ahora hay vida en nosotros. Ya no estamos perdidos, ya conocemos el camino, el cual es Cristo. Ahora somos sus siervos. Ahora bien, los alcohólicos anónimos evitan que la gente se siga emborrachando, pero no logran hacer de ellos siervos para Dios. El psicoterapeuta familiar ayuda a que los matrimonios no se maten entre ellos, pero no puede hacer de ellos matrimonios rendidos al Señor. ¿Por qué? Porque esto es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Fuimos trasladados, fuimos cambiados. Nuestra naturaleza ya no es una naturaleza de continuo en pecado, sino que ahora somos siervos para Dios. Y note esto, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Que esta es otra palabra que se habla mucho pero poco se entiende. ¿Qué es ser santo?, pregunta uno. Y algunos consideran que ser santo es cuando el Papa lo beatifica y ponen su imagen así grandota en la plaza de San Pedro. San Martín, ya creo que ya existe, ¿no? Es San Martincito, más pequeño. San Contreras, sí. No, eso no es ser santo. Ser santo tiene que ver con esto, tiene que ver con esa obra sobrenatural del Espíritu Santo en los creyentes, que los trae a Cristo, cambia su naturaleza y ahora como fruto de esto están en un proceso de santificación para parecerse cada día más a Cristo. Esa es la obra que Dios ha hecho con usted y conmigo, libres del pecado, libres de condenación. Note que ahora, dice el mismo texto, y como fin, la vida eterna. ¿La qué? Vida eterna. Porque tal vez todos irán, no, tal vez no, la Biblia dice que todos irán a la eternidad, pero no todos vivirán eternamente. ¿Quiénes son los que viven eternamente? Usted y yo que estamos en Cristo. Los demás no. Para ellos también habrá una eternidad, pero de castigo, de angustia, de dolor. Alguien decía que la mayor condenación para alguien en la eternidad será estar ausente absolutamente de Dios. No saber nada de Él, en la más profunda oscuridad. Pero usted y yo, dice la Escritura, que como fin por esta liberación del pecado, nos espera la vida eterna. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros para merecer esto? Sí, pecar. Nosotros no hicimos nada, quiero dejarlo claro en esta mañana. Nos liberaron del pecado, nos liberaron de el poder del pecado, el cual en todos nosotros nos impedía continuar una vida santa. Algunos podrán pensar, no, pero los hombres han alcanzado grandes metas. Sí, claro. Intelectualmente los hombres crecen, pero moralmente se hunden más en su pecado. Si usted se da cuenta, los hombres que han decidido establecer esta idea loca de la ideología de género, todos ellos en su vida personal son un desastre. Una de las mentes más brillantes de este país, no sé si ustedes alguna vez lo leyeron, Carlos Gaviria, magistrado de la Corte Suprema, un hombre de izquierda, un hombre absolutamente brillante, pero homosexual. Y cuando lo confrontaron con esto, le dijo, yo no tengo ningún problema, a mí no hay ningún Dios que me juzgue, ¿cuál es el problema? Bueno, así vivíamos todos nosotros, con esa misma condición. Pero la obra del Espíritu Santo fue tan poderosa en nosotros
que en su belleza sobre nuestro corazón tan oscuro, ahora somos liberados de ese poder. Ahora usted, en el Espíritu Santo, puede no pecar, cosa que antes no podía. ¿Qué otra cosa? ¿Qué implicaciones más tiene este texto? También, al ser liberados de la ley del pecado y de la muerte, hemos sido liberados del fracaso humano por intentar salir del pecado. Quiero que lea en el capítulo 7 los versos 24 y 25. Bueno, vamos a leerlo desde el 23. ¿Lo tiene? Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el verso 25, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne a la ley del pecado. ¿Cuántas veces usted como creyente, cuando peca, no se ha dicho esto? Miserable de mí. Y si no lo ha dicho, pues hay que poner en duda si realmente es un creyente. Porque la diferencia entre nosotros y el mundo es que nos debería doler cuando pecamos. Pero este texto es claro cuando dice Pablo, diciendo miserable de mí, porque lo que yo quiero hacer, que es agradar a Dios, no lo hago, peco. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice que sirve al pecado con su carne. Ahora, ¿cuántos de nosotros luchamos con esta misma condición en nuestra mente? ¿Cómo fui a hacer esto? Miserable de mí. ¿Y cuántas veces usted se ha propuesto no hacerlo y lo hace? ¿No le ha pasado? ¿O solo a mí me pasa? Bueno, bienvenido al club de los desesperados. Es terrible. ¿Cuántas veces usted ha dicho, no, yo quiero tener carácter para decir no frente a una situación? Y termina aceptando la situación, así no esté de acuerdo con lo que usted sabe o con lo que la Escritura dice. ¿Cuántas veces en su trabajo usted tiene que llenarse de fortaleza para no pecar, pero usted no lo hace, lo permite? Y después dice, pero ¿por qué lo hice? ¿Cómo no cambio? Bueno, es Pablo diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la Escritura dice que hemos sido liberados. ¿Dónde está el problema? En que hemos sido libres de ese trabajo constante nuestro por intentar en nuestras fuerzas vencer el pecado. Esa condición de intentar vencer el pecado desde mis fuerzas, lo único que trae es frustración. Porque usted se cae, se culpa, sale, vuelve y cae, vuelve y se culpa, vuelve y sale. ¿Cuántas veces no ha caído en un pecado repetitivo? Muchos de los que estamos aquí no ha podido vencer el chisme, la mentira, el orgullo. Somos tan humildes, estamos orgullosos de serlo, de sentirnos importantes. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta aún vivir en humildad la vida cristiana? Consideramos que somos mejores que los demás. Somos más sabios, más inteligentes, más santos. Y yo quiero dejar algo aquí por sentado. Cristo murió para hacer de su pueblo un pueblo santo, igual a todos nosotros, a todos. No es que el pastor es más santo que Daniel.
Es que Dios me dio más de su santidad a mí, por eso soy especial. No, eso no es cierto. Todos, dice la Escritura, de su plenitud hemos tomado. Por lo tanto, no hay uno más santo que el otro. Hay uno más maduro que el otro. Porque ha aprendido a caminar en obediencia al Señor. Porque ha aprendido a poner en práctica la Escritura. Pero esa idea de que yo soy más santo, que soy ungido, que soy el especial, el escogido de Dios, eso no es cierto. Cristo pagó la misma sangre por usted que por mí. No pagó más precio por ninguno de nosotros. Y eso debería calar profundo en nuestro corazón para entender entonces que no es mi fuerza lo que me permite vencer al pecado, es una obra sobrenatural del Señor. En vez de mirar mi condición, en vez de mirar lo que estoy haciendo, debería mirar a Cristo y venir a Él y pedir su auxilio. Pero lo hacemos más nosotros. Yo controlo esto. Yo puedo hacerlo. Y vamos cayendo cada día más profundo. Pero la Escritura dice que hemos sido liberados, hermano. Liberados. Debería a nosotros llenarnos de alegría el corazón saber que no es por lo que yo haga, es por lo que Cristo ha hecho. Y debería correr y venir a Él con todas mis fuerzas y esperar de Él su bendición. No hacerlo como yo quiero. Es que estoy haciendo fuerza para no decir mentiras y me muerdo la lengua. Venga Cristo, arrodíllese delante de Él. Señor, de tu plenitud necesito. Necesito cambiar todo esto que está dentro de mí, que estoy atestado de pecado. Y es que el pecado, hermano, quiero decirle, todos los días muestra una arista diferente. Muchos de nosotros tal vez ya no miente, porque lo venció. Otros ya no toman, ya no fuman, ya no bailan apretado. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero tiene malos pensamientos. Sale a la calle y su mente divaga. Y alberga en su mente y en su corazón un montón de cosas que solo usted sabe que están incorrectas. Pero se le olvida que sus pensamientos son gritos audibles para Dios. No, yo me controlo, dijo una vez un señor, creo que me lo contó Rubén. Pasaba una mujer bonita y ¿cómo era que era? Que repréndala. Eso, Señor, tócala tú que yo no puedo. Así espiritual era el hombre. Y consideramos que eso no es serio, pero sí lo es. Tenía un amigo también que veía pasar a una muchacha y eso la miraba así, que se le iban los ojos y Jehová reprenda al diablo. Y le dije yo, que lo reprenda usted. Grosero. Eso miraba ya. De hecho se está quedando ciego, pero hacía un esfuerzo para mirar. Pero eso no es tan serio. No es tan grave, hermano. Es grave. Y como el pecado tiene diferentes aristas, todo el tiempo necesitamos estar atentos a lo que estamos haciendo incorrectamente. La cuestión está en no confiar en nuestros propios actos. No confiar en que yo soy lo suficientemente fuerte para no caer. Mentira. La ley del pecado nos hizo creer que yo podía manejar esta condición. No es cierto. Mientras que la ley del Espíritu en Cristo Jesús me enseña, me ayuda a confiar en Él, en su obra, en su capacidad, en su persona, no en mí. Y quiero en esta mañana, hermano, dejarle claro que usted debe alejarse absolutamente de la confianza en usted mismo. Esa idea que se está vendiendo hoy de dignidad, de autodesarrollo, de una autocapacidad para salir adelante, tengo que decirle que todo esto no es bíblico. Esto no es más que orgullo y egolatría lo que nos están vendiendo. Usted y yo necesitamos confiar en Cristo para vencer el pecado. Necesitamos descansar en Él para vencer el pecado. Creer que el Espíritu de Cristo está en nosotros y de tal manera ahora yo puedo vivir en libertad. No por lo que yo haga. No por lo que yo me niegue a mí mismo. Es que yo aquí me aprieto duro para no hacerlo. No. Mire, el que no se quiere quemar no pone el dedo en el fuego.
Y muchos de nosotros ha caído pensando que yo esto lo manejo. No, usted no lo maneja. Muchos cayeron en pornografía, como yo lo decía hace un tiempo atrás. Empezaron a aparecer mensajes. Voy a darle clic a este. Y ahí se quedó. Para los hombres que son casados, un café con una persona que no es su esposa, no, pastor, es simple una amiga. Días después tendrá un problema. ¿Por qué? Porque esto yo lo manejo. No, usted no lo maneja. Usted no tiene la capacidad. Está visto que desde el principio le he dicho, hay una ley que lo esclaviza, que solo Cristo puede romper, y para no volver a ella hay que permanecer en Él, en Cristo. No salirnos de ahí, aferrarnos a Cristo, a su obra con todas nuestras fuerzas. Y como dijo Pablo, asirme de Él de alguna manera para llegar al final. No, al contrario, hermano, quiero que usted entienda hoy que usted no tiene la capacidad ni la fuerza para vencer el pecado. Es una obra sobrenatural de Cristo. Mire Romanos capítulo 6. Versos 7 en adelante. Pero se lo voy a leer de la versión de las Américas. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Este es otro pasaje que debería usted subrayarlo en su Biblia. Porque Pablo lo que está diciendo, Cristo murió una sola vez por el pecado. Pero resulta que cuando Él muere, vence al pecado, vence a la muerte. Por lo tanto, resucita. Ahora ustedes y nosotros, dice vosotros, considérense igualmente muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿En dónde está el poder para vencer al pecado? En Cristo. Porque quien venció al pecado fue Él. Quien rompió la ley del pecado sobre nosotros fue Cristo, muriendo y resucitando. Nosotros no tenemos ese poder. Como no tenemos ese poder, necesitamos ir a la fuente del poder, que es Cristo, y permanecer en Él. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma es, no hay manera de vivir victoriosos fuera del pecado si no es en Cristo Jesús. No hay manera. No existe. Ni porque haya trabajo social o que hayan grupos de terapia para controlar la ira, todas estas cosas. Eso no vence el pecado. La iglesia tiene el privilegio, hermano, de poder vencer el pecado por la obra de Cristo en ella. Esto es exclusivo de los hijos de Dios. Nadie más lo hace. No hay ninguna entidad en esta tierra que tenga ese poder, solo nuestro Cristo, el cual nosotros deberíamos rendirnos en adoración todos los días, sabiendo que de Él emana la santidad que necesito para llegar hasta el fin, que de Él emana el poder para vencer lo que a mí me cuesta, porque soy esclavo de esto. Solo Cristo puede vencerlo y darme completa libertad hasta la eternidad. Cuando yo le digo esto, hermano, es para que en su corazón quede resaltado muy claro la obra de Cristo en nosotros. Cristo no murió para darnos, una mejor calidad de vida. Esa es una idea que se vendió hoy. Cristo murió para que mejoráramos nuestra calidad de vida. No, Cristo murió para darnos vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos vida que mejorar. Necesitábamos que nos dieran vida. Y eso es lo que Él hizo. Muere dándonos vida a nosotros, dándonos tal vida libre del pecado, libre de condenación.
lo cual es exclusivo de los hijos de Dios. Por lo tanto, debería haber más en nosotros agradecimiento a Cristo que culpabilidad por el pecado. Debería haber más dependencia de Cristo que dependencia por nosotros, por lo que podamos hacer. Deberíamos venir delante del Señor realmente de rodillas cada mañana, agradeciendo su misericordia, que es nueva para cubrir cada pecado de cada día. Pero no lo vemos de esa manera. Pensamos que pecar es solo actos gigantes. No, lo podemos hacer en cualquier momento. No, pero yo esto lo controlo. No, eso no es verdad. En Cristo podemos vencer, lejos de Él, no. Es importante entender que como creyentes necesitamos una dependencia continua y permanente con Cristo. No somos cristianos por venir a la iglesia, hermano. No somos cristianos por el coro bonito que tenemos. No somos cristianos porque en esta iglesia se predica una doctrina reformada. No, eso no nos hace cristianos. Nos hace cristianos depender de la obra de Cristo, depender de la persona de Cristo. Esa es la diferencia. Y quiero que se meta en su mente y en su corazón que lo que yo necesito para vivir es a Cristo en toda su gloria. Necesito sumergirme en Él, necesito pensar como Él, necesito amar como Él, vivir como Él, en Cristo. Fuera de Él no hay nada, no hay vida, es solo muerte, dolor, angustia. Necesita usted y necesito yo entender que solo en la persona de Cristo podemos encontrar la vida. Pero no lo hemos visto de esta manera. Consideramos que el Evangelio son cosas externas, cosméticas. Y esos arreglos cosméticos en la vida del hombre lo pueden hacer cualquier institución. Si usted tiene problemas con la ira, únase a un grupo para que controle la ira. Si usted tiene problemas, no sé, con el alcohol, vaya a Alcohólicos Anónimos. Pero no hemos considerado que teníamos un problema gravísimo con el pecado que nos hacía esclavos de él. Y que solo Cristo, únicamente, exclusivamente Cristo podía vencer. Y lo mejor de esto es que no solo Él lo puede vencer, sino solo Él le da la libertad que Él ganó a quien Él quiere. Y ese privilegio lo hemos tenido usted y yo. De vivir en el gozo inefable de la salvación que Él ganó, que yo no merecía, pero me la quiso dar. Eso debería a nosotros llevarnos a vivir con una conciencia diferente, con una actitud frente a la vida diferente, dejar de ser tan derroteros todos nosotros. No, es que no se puede. No, es que yo siempre estoy tan triste. Y en estas Navidades, ¿no? Dijo alguien, el primero que llore por el fin de este año, le voy a dar un palazo. Porque a fin de año se nos ablandan los sentimientos y eso ahí sí lloramos y nos quejamos y ¡ay, qué duro! Pero no agradecemos su misericordia, su favor para con nosotros. Él nos liberó del pecado, hermano. Usted debe entender esto a lo más profundo de su ser. Hay una gran diferencia en aquel que está en Cristo y aquel que no lo está. El que no lo está es esclavo de la muerte, el que está en Cristo es esclavo del Señor, siervo para su gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Acabamos de leerlo en el Romanos 6. Por lo tanto, hermano, deberíamos alentar nuestro corazón en esta mañana. Hemos sido liberados de la ley del pecado. Liberados de la condenación interna y externa, liberados del dolor, liberados de la muerte, liberados de la angustia. Estamos en Cristo. ¿Qué mayor alegría que esta? ¿Qué mayor que gozo inefable saber que vivo en Él por la eternidad? Que no importa que puede caer el mundo entero, mi Cristo ha garantizado mi vida en Él. Pero estamos lejos todavía de esto.
Seguimos pensando lo difícil de la vida sin agradecer lo bueno de Dios en nosotros. Por lo tanto, hermanos, quiero que vaya a Romanos capítulo 8, los versos 5 y 6. ¿Tienen calor? Para que se alisten para que prediquen, para que sientan el poder. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué cree usted que están esos dos versos ahí? Recuerda que en los primeros versos viene hablando de qué. No hay condenación, hay liberación, pero esto es una obra que hizo Cristo y fue manifestada en los creyentes por medio de ¿quién? Diga, el Espíritu Santo. Ahora Pablo está diciendo, ¿cómo debes mantenerte ahí? ¿Cómo debes evidenciar esa verdad en tu vida? Lo dice, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora mira el paralelo, pero los que son del Espíritu, los que han sido liberados y los que no tienen condenación, estos, ¿qué pasa con ellos? Piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si de verdad queremos tener una vida espiritual, deberíamos poner nuestra mente en las cosas espirituales, dadas por el Señor, y no en las cosas de la carne. No qué tan bonito me veo. Para estas Navidades, que no falte el pollo o el pavo o arreglar la casa. Todo eso es lindo, pero hace parte de la carne. Deberíamos preocuparnos más si puedo reunir a mi familia este 24 realmente y comunicarle la verdad del Evangelio. Ah, que vamos a comer, qué bueno, pero el centro no será la comida, el centro será Cristo. Deberíamos preocuparnos más por nuestro diario vivir, cuánto de Cristo está siendo formado en nosotros. Cuánto me preocupo yo por día a día conocer la verdad insondable de su palabra. ¿Cuánto me preocupo yo realmente por la iglesia en la que me congrego? Porque quiero decirle que los que estamos aquí y Cristo nos ha salvado, iremos a la eternidad. ¿Cuánto me preocupa eso? Que son verdaderamente las cosas espirituales, las cosas del Espíritu. ¿Qué tanto me preocupo por manifestar el don del Espíritu Santo, que el cual es amor? Y de él emana la benignidad, la paz, la bondad, la mansedumbre. ¿Cuánto me preocupo porque esto sea manifestado? No, tal vez no tanto. Porque decimos ser creyentes, liberados del pecado, pero cuando alguien hace algo en contra nuestra, nos regamos en prosa. Yo siempre he puesto el ejemplo. Súbase un Transmilenio y cuando le meten un codazo o lo pisan, ¿usted qué dice? Gloria a Dios, hermano, qué bendición, deme otro. No, usted ya va con violencia. Vuelvo a leerle estos dos versos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice el verso 6. Mira el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Por lo tanto, hermanos, este sermón tiene un solo propósito y es traerlo a Cristo. Venimos a pensar, pero a veces el Evangelio hay que predicarlo primero a los cristianos. Traer su corazón a Cristo. Traer su corazón al Espíritu Santo de Dios. Que usted entienda que en la carne no va a lograr absolutamente nada. Que ya fue vencida la ley del pecado, que usted en Cristo es vencedor. Que usted en Cristo es nueva criatura. Que usted no puede continuar la vida como la lleva. Yo le pido por favor en esta mañana que si usted entiende este mensaje y si lo ha hecho mal, arrepiéntase en esta mañana.
Si usted ha confiado más en su carne que en Cristo, arrepiéntase. Eso es caminar en la carne y no en el Espíritu. Si usted todavía es de los que a la menor de las amenazas económicas sale a pedir prestada plata, si usted a la menor de las amenazas de su trabajo sale inmediatamente a rogarle al jefe que no lo eche, tengo que decirle que está actuando mal, porque usted a quien debería correr en el Espíritu es a Cristo. Debería venir de rodillas delante de Él diciéndole: Señor, tú conoces mi situación, pero tu palabra me dice que no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Yo sé que tú cumplirás conmigo. En vez de correr lleno de miedo y de temor, asustado como hace el mundo, viviendo en la carne, tenemos vida en el Espíritu porque Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. En Él y solo en Él podemos ser victoriosos. Venga de rodillas a Él cada mañana diciéndole: Señor, mi día está en tus manos. Y así como la aurora del sol que va en aumento, haz que mi día sea glorioso en aumento para ti. No, nosotros no lo pensamos de esa manera, y a eso lo llamo hoy. Lo llamo a que tome ánimo, que su corazón se llene de fe en el Señor, fe en Él, por Él y para Él son todas las cosas. En Él. Ya no soy un esclavo vendido al pecado, soy su siervo y como fin tengo la santificación y la vida eterna, porque Él así lo garantizó para mí. Eso debería llenar su alma en esta mañana. Hasta lo más profundo de su ser. Deje de pensar solo en su trabajo. Deje de pensar solo en cómo mejoro para el trabajo. Piense cómo mejoro para mi Cristo. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo caminar en mayor santidad para Él? Deje de asustarse por las cosas que el mundo dice. Si usted lee las noticias se va a dar cuenta que todos los días hay más muertos por COVID. Y no solo eso, hay un nuevo virus por allá en la India. No, qué miedo. Claro, guardamos los requerimientos necesarios. Somos prudentes, tampoco somos insolentes. Pero nuestra vida está en Cristo. Él garantizó nuestra venida a este mundo y garantizará nuestra salida de este mundo para su gloria. No viva más con miedo. No permita tampoco que el temor del pecado lo envuelva. Cristo lo venció. Ahora confíe en la obra de Cristo. Ríndase a la obra de Cristo. Viva a los pies de Cristo. Eso es lo que nos caracteriza como cristianos. No tener una Biblia debajo del brazo. No aplaudir cuando el coro canta. No venir a una iglesia. Ni siquiera estar en una iglesia donde se predica sanamente. Lo que nos hace cristianos es vivir bajo su amparo, bajo su gloria, bajo su obra, bajo su persona, lo que Él es. Nosotros necesitamos venir a Él, rendirnos a Él. Nuestros sueños, metas, deseos están en la persona de Cristo, no en nosotros, no en nosotros. Y por alguna razón su pecado lo acusa. Venga Cristo, en Él no hay acusación. Si por alguna razón sus noches son tormentosas, porque de una u otra manera se acuerda de lo mal que usted ha hecho, venga a Cristo, solo en Él hay noches apacibles. Si es tanto su dolor por las acciones cometidas, venga a Cristo, Él es el sanador de todas nuestras almas. No hay otra opción, hermano. Y usted que me está escuchando hoy, puede ser que usted lleve mucho tiempo viniendo a la iglesia. Años. Si su corazón no está en Cristo, usted no es de Él. Si su confianza no está en Él, sino continúa en su propia vida, usted no es de Él. Esto es un sermón para que nos arrepintamos y vengamos a Él en absoluta necesidad. Comenzando por mí mismo. Por nuestros errores, nuestro pecado, nuestra tristeza. Que podamos empezar un año viviendo realmente, espiritualmente, para nuestro Señor. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos a ti toda la gloria. A ti el honor, el poder y la alabanza. Gracias por Cristo. Gracias por su obra.
por su infinita misericordia, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, nos ayudes a entenderlo, a vivir en Él, por Él y para Él. Ayúdanos a morir a nuestras propias ideas y a vivir en la gracia de Cristo. Gracias porque no hay condenación, no hay condenación, hay liberación, Señor, para nosotros. Los que hemos sido liberados del pecado somos tus siervos, Señor, y caminamos en santificación y como fin nuestra eternidad. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.